¿Te acuerdas de El mundo de Tosh? Querida Gina, soy yo otra vez. Otra cosa que creo que tenemos en común es... Hoy hablaremos de una serie que fácilmente entra en la categoría de extraña cuando la mirabas de niño, y más si tenemos en cuenta que es una infantil, pero con un protagonista muy funable. Puedes revisar con libertad el contenido de este canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. El mundo de Tosh nace de las mentes de los escritores suecos Anders Jacobsson y Søren Olsson. En 1984 publican el libro Sune och Hans Bard, que se puede traducir como El mundo de Sune. Sune es un adolescente que vive con sus padres, su hermana mayor y dos hermanos menores. Las tramas tratan de Sune que, a pesar de tener una novia llamada Sophie, él anda de semental tratando de conquistar a otras más y buscar aventuras durante sus conquistas. El productor y editor Peter Gustafsson adquiere los derechos de los escritores para una adaptación de los libros como serie animada. Los estudios de animación Happy Life, el estudio irlandés Magma Films y el alemán M.TV ponen en marcha la producción, haciendo esta caricatura una de origen sueca, alemana e irlandesa. Entre las modificaciones de los libros estaría la edad del protagonista, haciéndolo un chico de 10 años. También quitarían a la hermanita menor, para hacer una familia de 3 hijos. Se le agregaría al protagonista un amigo chico y su novia pasaría a ser otra amiga sin interés romántico. Pero el cambio más notorio sería el nombre del protagonista, cambiando el nombre de Sune por Tosh, un nombre más estadounidense. El 26 de enero de 2002 se estrena por televisión sueca El mundo de Tosh, en donde poco tiempo después empezaría su transmisión internacional. Fox Kids adquirió los derechos de transmisión para algunos países de Europa, mientras que Nickelodeon los adquirió para América. La característica principal de la caricatura era su animación muy estilo de caricaturas para adolescentes de canales como MTV, así como una ambientación muy de la época de los 60s y 70s. El mundo de Tosh nos trae las aventuras de Tosh. Tosh es un chico de 9 o 10 años con una gran capacidad de tener ideas, pero el problema es que esas ideas las usa para ligar con todas las chicas que puede, e incluso con mujeres mayores y trata de salir con ellas, o al menos robarles un beso. No se explica el por qué Tosh es tan enamoradizo, más allá del posible líbido juvenil que tenemos a esa edad. Pero llega a un punto que se vuelve una obsesión muy enfermiza. Incluso, en la serie su hermana mayor le dice que si él fuera un adulto, probablemente estaría en la cárcel. También sus amigos le dicen que su amistad era más disfrutable cuando no le gustaban las niñas y solo quería jugar. Entre sus amigos están Herman y Sophie. Herman es un chico nerd y calmado, quien siempre apoya a Tosh. Herman vive con su madre soltera, quien aparentemente es hippie. Y Sophie, quien en la adaptación animada sería solo amiga de Tosh. Sophie dice que siempre anda con Herman y Tosh porque pasan cosas locas. Ella vive con sus padres, su madre una estilista y su padre un vago que solo ve televisión y toma gaseosa, que sabemos que aparentemente funciona como censura para no decir que es cerveza. También tiene un hermano llamado Timothy, quien no habla y es muy raro. La familia de Tosh se compone por su padre Ralph Anderson, un hombre un poco raro y torpe, su madre Karen, quien es el eje de la familia, su hermana mayor Anna, quien es una rebelde, y su hermano menor Max, quien es el mejor amigo del hermano de Sophie, Timothy. Max es un chico muy travieso. En fin, las tramas de los episodios siempre será Tosh enamorándose de una chica distinta y tratando de hacer lo que sea por conquistarla, mientras es apoyado por sus amigos escuderos y metiéndose en muchos problemas. Entre sus episodios más icónicos están Anormalmente Normal. Tosh invita a una chica de su clase a una cena familiar. La chica le dice que acepta si la familia de él no es rara, cosa que sí lo es. Entre las excentricidades de Timothy y Anna y la torpeza de su padre, estos arruinan la cena y la chica se asusta. Una fiesta en piscina, en la que Tosh, aprovechando una salida por unos días de sus padres, pues tiene la oportunidad de hacer una piscina casera para invitar a una chica y festejar el cumpleaños de ella. Sophie se molesta porque Tosh no le dice a ella ni a Herman que era para impresionar a una chica, y no para el disfrute de ellos. Al final todo sale mal, cuando la chica ve que solo han hecho un charco de lodo, y sus padres regresan a casa. Espléndida madurez, en donde la trama por fin varía un poco. Tosh descubre un libro en donde su padre, cuando era niño, escribió sus sueños que quería cumplir de adulto.
Tosh, Herman y Sophie tratan de cumplir sus sueños, pero todo sale mal siempre que hacen algo por el señor Anderson. Labios mentirosos, en el cual celebran el cumpleaños de Herman y Tosh siente que recibe un beso cuando apagan la luz para soplar las velas. Tosh tratará de averiguar quién fue la chica que lo besó de las que asistieron, descartando a Sophie. Lo gracioso y a la vez funable es que Tosh incluso piensa que la mamá de Herman fue quien lo besó, y vemos una escena en que él se imagina recibiendo un beso de la madre de su amigo, siendo él apenas un niño. Al final del episodio vemos que él no recibió un beso, sino que es algo un poco más gracioso. Mensaje en la botella, que era el episodio que yo más recordaba. Tosh descubre una nota dentro de una botella de una mujer mayor que busca un novio. El mensaje tiene un mechón de pelo rubio, por lo que él va tras una mujer rubia a lo largo del episodio. Y bueno, resulta que esta era un hombre. Y así hay muchos episodios más. La serie tuvo solo una temporada de 26 episodios, y en sus años de transmisión, la serie se distribuyó en DVD. Actualmente la serie se encuentra en plataformas de streaming en inglés, y en esta red social algunos episodios con su doblaje para España. Por el momento, el doblaje para Hispanoamérica es muy difícil de encontrar, y algunos lo consideran perdido, aunque hay unos fragmentos que se pueden encontrar aún. Lo que más recordaba de la serie cuando la miraba de muy niño en el lejano 2003 era su intro que me parecía muy eterna, y ambientada con estilo groovy y sesentero. A Herman porque yo tenía un amigo que se llamaba así, y a Tosh porque se enamoraba muy seguido. La serie tiene calificaciones mixtas, siendo de las más altas que he visto un 6.4 de 10. El asunto con Tosh es que es una caricatura muy desaprovechada, pues se distribuyó como serie infantil cuando tenía todo para ser una serie juvenil que pudo marcar época, siendo Tosh una especie de Johnny Bravo, pero niño, y un poco más funable, pues sus simpáticos actos llegan a ser muy pesados. Incluso en un episodio parece afirmar que las chicas le importan más que sus amigos y familia, que disfruta más de ir tras una chica que incluso de comer. También las familias y situaciones de los personajes daban para tramas más subidas de tono y más juveniles. Como dije anteriormente, una caricatura muy del estilo de MTV. Como era de esperarse en este caso, la serie fue cancelada por no tener un gran impacto en Estados Unidos y otros países. Sin embargo, en los países de habla hispana la serie tuvo un muy buen rating, pero no duró mucho en transmisión a pesar de tener buenos espectadores, dejándose transmitida en Hispanoamérica en julio de 2004, tras haberse estrenado apenas en 2003, quedando en el olvido mucho tiempo. Actualmente me sorprendería saber que hay gente que la recuerda o que tenga un fandom. Incluso una vez hablando con alguien, pues esta la confundió con Pepper Ann y no tienen nada que ver. Probablemente es que disfrutes más de la serie si la ves ahora que hemos crecido. Pero sí creo que la personalidad simp y acosadora de Tosh te desespera en muchas ocasiones, siendo un protagonista que desespera mucho. Pero esto se da porque te la ponen como una caricatura infantil y tú tienes eso en mente. Si la vieras como una serie más adulta, fuera un poco más digerible. Pero Tosh actualmente sería muy funado, incluso más que Johnny Bravo o Pepe Le Pew. Pero en fin, te dejo la oportunidad de que le eches un ojo y tú tengas la última palabra. El doblaje en español para España tenemos a Ariadna Jiménez como Tosh. Y las chicas admiran a los surfistas, así que he cambiado mi bicicleta por esta preciosidad. Ana María Camps como Herman. El mundo tiene 6.000 millones de habitantes. La mitad son mujeres. Y a Iris Lago como Sophie. Iré a tu casa esta noche con mis padres, pero tú ya sabes... En el doblaje en español para Hispanoamérica tenemos a Carlos Díaz como Tosh. Una niña de Italia que me escribió a través del programa escolar. Claudio Velázquez como Herman. A veces no entiendo su inglés, pero creo que escribió que está... Y Claudia Mota como Sophie. 23 cartas. Tal vez se está escondiendo. No. En su idioma original, Bevin Hanson es Tosh, Ludwig Perling es Herman y Elvia Elfstrand es Sophie. ¿Y tú recordabas el mundo de Tosh? ¿Te gustaba o no? ¿Qué piensas sobre hacer a un niño un personaje muy enamoradizo? Déjame en los comentarios, así como tu like. Además que tu suscripción me sirve de mucho. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.